Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves 8 de mayo, y estamos muy contentos, muy agradecidos del Señor porque nos ha permitido despertar a un nuevo día, y en esta mañana hemos tenido unos momentos muy hermosos con madres que amamos muchísimo. Tengo a mi propia madre, gracias al Señor, ¿verdad? Mi madre Antonia Ramos, mi madre ha sido para mí una inspiración siempre muy grande. Tengo muchos recuerdos de niña que realmente pues me han inspirado, y en todo sentido doy la gloria al Señor por tenerla viva. Y Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Sabemos que Él tiene planes y propósitos, y dentro de nuestra vida también tenemos en nuestro matrimonio, Harry y yo, ¿verdad? Le sobrevive su mamá, Saturnina. Y damos gracias al Señor porque acabamos de ir allá a verla y compartir un rato con ella, y reconocemos que es honroso para nosotros poder tener a nuestros padres, aunque sea en la etapa que ellos se encuentren. Para nosotros es un privilegio. Y fíjate que en este tiempo sabemos que hay un cosmos que nos rodea, un cosmos que tiene unos sistemas que probablemente son culturales, pero que siempre pues tienen algún tipo de influencia sobre nosotros, y nosotros sabemos que como iglesia del Señor estamos en esta tierra por un periodo de tiempo y estamos de pasada, pero sabemos que dentro de esa vida hay un propósito, y el propósito de Dios es que expresemos su amor, es que expresemos la vida. Tal vez este mundo aparenta tener vida, pero verdaderamente se encuentra en muerte. Nosotros sabemos que fuera de Cristo no hay vida, fuera de Cristo lo que hay es religión, tal vez religiosidad. Probablemente por cultura nosotros entendemos que tenemos el conocimiento de la verdad, pero la verdad es la experiencia de un nuevo nacimiento en Cristo. Y es por esa razón que en esta mañana, a pesar de que hemos tenido alguna dificultad para poder transmitir a las 10:30 como siempre acostumbramos, nosotros en este día no queremos dejar la palabra que el Señor nos ha entregado, y se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 14, y Colosenses 2:14. Pero antes vamos a presentar este espacio y vamos a orar, ya que estas redes sociales sabemos que han sido demonizadas por algunos, porque probablemente mal utilizadas pueden enredarte, pero cuando tienes la convicción de que eres iglesia y que este mover, este aumento de la ciencia que se ve en la tecnología es parte de la señal que nos anuncia que Cristo está muy cerca a las puertas, nosotros como iglesia del Señor, como ese gran misterio que todavía no había sido develado en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento es revelado como el misterio de Dios, nosotros en esta hermosa tarde, mediodía, vamos a presentar este espacio. Padre, la gloria y la honra es para ti. Te damos las gracias porque a ti te ha placido darnos la vida, Padre, porque te ha placido entregarnos una palabra, porque te ha placido, Espíritu Santo, enseñarnos. Oh Dios, que tú te complaces, Señor, cuando nosotros como iglesia no nos alejamos, Padre, de donde hay necesidad. Espíritu Santo de Dios, yo te presento cada vida, Padre, que al lado de su artefacto electrónico pueda acompañarnos, sea en el en vivo o sea en la repetición. Padre, no queremos ser vistos como alguien religioso, queremos, Padre amado, poder brillar como una luz en medio de las tinieblas con un mensaje, no a favor nuestro, sino expresando tu amor, expresando la vida que hemos recibido en ti, Señor, porque reconocemos, oh Dios amado, que fuera de ti no hay quien salve. Y en esta hermosa tarde, ya casi mediodía, Padre, estamos en una fecha de jueves 8 de mayo y te damos las gracias por habernos permitido realizar tantas cosas en lo que
que va de la mañana. Pero Padre, no podemos callarnos la palabra que tú nos has revelado, oh Dios, y queremos compartirla porque la hemos recibido en nuestro espíritu. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a nuestros hermanos, nuestras hermanas, amigos y amigas dentro de esta red social. Nosotros sabemos que por alguna razón tal vez nos hemos conocido en algún área de trabajo, en algún lugar de estudio, probablemente dentro de los caminos del Señor, pero es importante compartir por estos medios a nuestros contactos el mensaje del Evangelio, un Evangelio que transforma, no únicamente de manera externa, sino que transforma de adentro hacia afuera. Y es que cuando nosotros llegamos a Cristo, es un cambio de posición, pasamos de muerte a vida, pasamos de la oscuridad a la luz. Y en esta hermosa mañana, la palabra que queremos compartir se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 2 y verso 14, y la carta a los Colosenses, capítulo 2 y verso 14 también. Fíjate que son dos cartas del apóstol Pablo, escritas dirigidas a poblaciones gentiles, porque él era el apóstol para los gentiles. Y gentiles quiere decir gente que no son judías, porque él había sido llamado para que él saliera de aquel judaísmo, que él se había convertido en precursor de esa religión del judaísmo, donde él podía ser celoso de aquellas leyes, pero él no había sido revelado quién era Jesús en su vida. Jesús era la revelación del amor del Padre, y eso es lo que nosotros queremos traerte en la palabra. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2 y verso 14, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Y Colosenses 2:14, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Eso dice Colosenses 2:14. Y es que cuando nosotros vamos al contexto de esta palabra que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y verso 14, vemos que el apóstol Pablo le escribe a una población que no conoce nada de lo que es la ley, probablemente gente que tenían una influencia de cultura, una influencia pagana, pero el Señor le había placido hacer de Pablo un instrumento de bendición, un instrumento que pudiera alcanzar a esos gentiles. Y gracias a que Dios alcanza a Pablo, al apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos alcanzó a nosotros con el anuncio del Evangelio. Sabemos que el apóstol Pablo completa parte del canon del Nuevo Testamento cuando escribe sobre 13 epístolas que van dirigidas a la iglesia de aquel tiempo, pero sabemos que Dios lo usó de manera muy especial porque a través de la historia de la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia es un misterio, y cuando hablamos de iglesia no hablamos de denominación, tampoco de un grupo religioso, tampoco de un lugar de reunión. Nosotros hablamos de gente que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo. Dios te bendiga a niveles. Buenos días, buenas tardes, debo decir. Estamos conversando la palabra en la carta a los Efesios, capítulo 2 y verso 14, y también Colosenses 2:14. La misma cita en dos cartas diferentes, Efesios y Colosenses. Fíjate que en la carta a los Efesios el apóstol Pablo se dirige a una iglesia que estaba siendo, en aquel momento estaba siendo perseguida. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que de dos pueblos hizo uno. Fíjate que el Señor comienza
su expresión escogiendo a un pueblo llamado Israel, un pueblo que es la nación escogida del primer pacto, pero dice la Escritura que de dos pueblos él hizo uno, porque junto con los israelitas también este evangelio alcanzó a los gentiles. Y nosotros sabemos que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, podemos ver el levantamiento de una nación que probablemente no estaba formada correctamente, pero en el momento que el Señor la saca de Egipto, comienza a establecer estatutos y leyes y le pone diferentes jueces y sacerdotes y establece una manera de adoración, les conforma una manera de acercarse a Él, porque Dios quería tener contacto con su pueblo. Pero nosotros sabemos a través de la historia del Antiguo Testamento que este primer pacto buscaba traer al Mesías quien es el Cristo. Cristo no es un nombre, Cristo es el título de Jesús, porque Él fue coronado de gloria y de honra. Nosotros sabemos que Jesucristo, Él fue levantado, Él entregó su vida, vino en humanidad, vino en carne, se encarnó en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, y a los 30 años Él sale al ministerio y es dirigido a la cruz. A los 33 años y medio ya Jesús ha concluido su ministerio, por decir así, en la tierra, pero sabemos que Él dio instrucciones muy claras a aquellos que le seguían, porque aquellos que le seguían habían experimentado lo que es Jesús. Jesús en la vida del hombre se convierte en liberación. Jesús en la vida del hombre es sanidad para la enfermedad del alma, porque sabemos que hay enfermedades que provienen de un alma que está en una situación de emergencia, en una situación donde está amarrada tal vez a un ataque emocional, y probablemente es necesario que te sea revelado el evangelio. Fíjate que en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelistas que van a presentarnos a Jesús de manera diferente. 3 de ellos son sinópticos, bajo la misma óptica, hablándote de los milagros y prodigios que hizo Jesús. Sin embargo, dice en el 4 evangelio, el de Juan, donde vemos que él ya nos habla de manera profunda y un poco más romántica de quién es Jesús en nuestra vida, donde él nos llama amigos, donde se va a preparar morada para nosotros, donde Él quiere que permanezcamos unidos, porque teníamos que entender que el Señor está levantando a la iglesia. En el Nuevo Testamento, cuando cae el Espíritu Santo, es derramado allí en ese aposento alto. En Hechos capítulo 2, vemos el nacimiento de la iglesia del Señor. Y es que la iglesia del Señor es una que se ve como un cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y nos dice la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Fíjate que el pecado nos pone en enemistad, no solamente hacia Dios, sino nos ponen en enemistad unos con los otros. Por eso el desorden tan grande y el caos que hay en la tierra. La tierra vive en situaciones de mucha desesperanza, tal vez de mucho desorden, porque el orden de Dios falta en las vidas. Reconocemos por la palabra que cuando la iglesia cae aliándose al gobierno, vemos que hay una degradación de lo que es la iglesia del Señor. Fíjate que una vez desciende el Espíritu Santo, aquellos que recibieron la promesa pudieron llevar la palabra a diferentes lugares y hasta entregaron su vida a causa de la persecución. Pero sabemos que al pasar de los siglos, aquello que había sido parte de una defensa del evangelio, donde ellos se habían atrevido a entregar sus vidas en martirio, nosotros sabemos por la palabra que al pasar de los siglos, al morir aquellos hombres padres, aquellos padres que estaban llevando
la palabra, aquellos apóstoles, reconocemos que ellos al morir comienza a ver una degradación de lo que aparentaba ser el mover de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es vida, es paz, pero cuando se une aquellos seguidores se comienzan a perder el norte y a unirse a un aparente gobierno. Sabemos que es cuando Constantino toma el poder, que declara la religión cristiana como religión de su imperio, y nosotros sabemos que ahí surge tal vez la primera religión que por tradición en diferentes lugares de Latinoamérica es la primera. Nosotros sabemos que históricamente eso es así, pero nosotros sabemos también por la palabra que Jesús no es religión, que Jesús es una experiencia maravillosa, porque Él vino a entregar su vida por ti y por mí, y que hoy la palabra de Él, que la tenemos en un logos, tal vez en una forma escrita de 66 libros, nosotros entendemos que su palabra es espíritu y es vida, y a través de la historia, Dios te bendiga, Jacqueline Cofresí, buenos días, estamos conversando la palabra en Efesios capítulo 2 y verso 14 y Colosenses 2:14. Nos fuimos con dos citas en el mismo lugar, o sea, la misma cita, 2:14, una en Efesios y una en Colosenses, de cartas del apóstol Pablo, donde queremos poner en contexto la enseñanza que dice la Escritura en Efesios, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Y en Colosenses 2:14, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contrario, lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Fíjate que para nosotros es interesante reconocer que cuando la iglesia pierde aquello que se llama el Espíritu Santo, se degrada, cae en una serie de ordenanzas y reglas y comienza a degradarse, porque cuando eso ocurre caemos en algo que se llama religión, y lo que se llama religión en este tiempo es algo que no funciona, es un intento del hombre por buscar a Dios, pero sabemos que nacer del agua y del Espíritu va más allá que ser religiosos, va más allá que haber nacido en el Evangelio, aún porque nacer en el Evangelio también es un privilegio, pero demandará que tú puedas tener la convicción de que necesitas estar conectado a su palabra, estar en el orden correcto, y estar en el orden correcto no es agradar al hombre, no es agradar a tu líder, no es seguir reglas humanas únicamente, aunque sabemos que las autoridades han sido puestas por el Señor. Nosotros sabemos que hay un orden. La iglesia de aquel tiempo se ha degradado en este tiempo porque se ha unificado a otras visiones, debo decir, donde probablemente han perdido el norte y se han olvidado de la palabra por tratar de mantenerse tal vez de una manera diferente. Probablemente el nosotros estar en una forma secular, en una forma tal vez de social, probablemente convierte a lo que hoy es iglesia en diferentes grupos que tal vez cada uno busca sus propios intereses, pero nosotros sabemos que la iglesia del Señor no es un grupo religioso, tampoco es una denominación. La iglesia del Señor está revestida de poder, ha sido perdonada, ha sido limpiada por la sangre de Cristo y sabe que hay una misión en esta tierra, es ser la expresión para un pueblo que vive en religiosidad. Hoy en nuestro tiempo somos pescadores de hombres que son religiosos, probablemente de hombres y mujeres que están dentro de una posición, tal vez porque nacieron allí por años, pero se han creído que servirle a Dios es servirle al hombre. Tal vez se distinguen, se identifican más con un líder que con el mismo mover del Espíritu Santo, y sabemos que nosotros teníamos personas que en cada momento, en cada situación de la historia, Dios ha escogido vasos que han sido de bendición para que este evangelio llegue
a diferentes lugares, pero no seguimos a hombres. Nosotros tampoco queremos ser como un hombre, nosotros queremos ser como Cristo. Y es necesario que nosotros entendamos esa realidad que tiene que ser revelada en nuestro espíritu, porque hoy la iglesia del Señor es lo que trae la solución para los problemas que tiene nuestra sociedad, para los problemas que tiene este mundo. La iglesia del Señor tiene la revelación de la palabra, tiene la revelación del poder del Espíritu Santo, pero no somos una denominación, tampoco somos un grupo religioso. Nosotros hemos entendido que separados de Él nada podemos hacer. Y fíjate, el apóstol Pablo hace entender a aquel pueblo de su época que conocían la ley, que seguían el judaísmo, porque él también tenía el problema de gente religiosa, gente que tenían sus propias expectativas, pero dice la Escritura, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Fíjate que esto traía situaciones en medio de aquella iglesia que estaba naciendo, porque sabemos que cuando la iglesia se une a los gobiernos que están en el poder, nosotros sabemos que la iglesia entonces es silenciada porque no está haciendo lo que la palabra demanda que haga. Y es que no ponemos una luz debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a los que están en casa. Probablemente el nosotros no hacer una negociación con el gobierno de turno nos va a traer problemas. Probablemente al mismo Juan el Bautista le trajo problemas enfrentar a Herodes ante aquel momento donde él estaba saliendo con la mujer de su hermano. Tal vez hablar el mensaje en contra de lo que este mundo alega que está correcto es tal vez tener enemigos, probablemente desatar una grave persecución, pero es que la iglesia del Señor no puede estar dormida dentro de una serie de reglas. Y dice la Escritura en Colosenses 2:14, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Fíjate que estar en un aspecto religioso probablemente te pondrá muchas reglas que seguir, probablemente hay cosas que tal vez te condenarán, pero es necesario que tú entiendas que solo en Cristo hay libertad, que solo en Cristo hay paz, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Que ser religioso es hacer un esfuerzo humano por hacernos ver, tal vez por hacer muchas cosas para Dios. Dios no necesita que tú hagas, Dios necesita que tú le creas, Dios necesita que tú vivas tu vida en una expresión de testimonio, porque tú cargas la vida, iglesia. Tú no eres un grupo religioso, tú no eres un grupo que se tiene que aislar, tú eres un grupo que tienes que influenciar a la gente de tu entorno con la vida, impartir la vida que tú has experimentado. Pero lo que es religioso no está recibiendo vida. Lo que es religioso probablemente está ahí aparentando algo que no es real, porque cuando vas a la verdad de la palabra te encuentras a un Jesús hablando de sepulcros blanqueados, hablando de que eran mercaderes, porque es necesario que en este tiempo tú entiendas que estás en el tiempo postrero, en tiempos de apostasía, en tiempos donde nos costará a nosotros tal vez mantener la unidad del cuerpo, pero la unidad del cuerpo nunca se va a mantener si estamos en un aspecto religioso. Si estamos en un aspecto religioso, aún dentro de esa localidad van a haber divisiones, porque no hay la revelación de quién es Jesús en nuestra vida. Cuando tú le sirves al Señor, tú reconoces que tú no puedes hacer nada para ser salvo, solo creer que su gracia tuvo misericordia de ti, que solo su favor te borró tus pecados y que tú eres un pecador arrepentido. Pero un religioso siempre estará tratando de llamar la atención. Un religioso probablemente necesitará estar expuesto para
poder sentirse que es parte de un grupo. Pero sabes que cuando tú eres transformado por la sangre de Cristo, tú sabes lo que tienes que hacer y tú no estás esperando que alguien te diga lo que tienes que hacer, porque tú sabes que la palabra te manda a hacer lo que tienes que hacer, y es expresar a Cristo con tu vida. No se trata de un micrófono, no se trata de una posición, se trata de que nosotros reconocemos que fuera de Cristo nada podemos hacer. Se trata de que nosotros fructificamos para la gloria de Dios. Nosotros sabemos el tiempo que vivimos, y el tiempo que vivimos es uno peligroso, sumamente peligroso, porque trigo y cizaña crecen juntos. Si viéramos la iglesia como algo religioso, probablemente serían muchas las personas que no irían al lugar llamado iglesia, pero no podemos definir iglesia como una localidad. Tenemos que definir iglesia como personas que han nacido del agua y del Espíritu, como gente que una vez estuvieron en oscuridad y ahora están en la luz, que una vez estuvieron en muerte y ahora están en vida. Estar en un aspecto religioso probablemente te pondrá una apariencia, pero realmente no podrás mantenerte, porque este mundo produce aflicciones, y en el mundo tendréis aflicción, decía el mismo Jesús, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Las ordenanzas son las formas o maneras de vivir y adorar. Debemos tener cuidado de no hacer nuestra manera de vivir y adorar una ordenanza. Probablemente escuchar una adoración que esté provocada por alguien que te mande a levantar las manos, abrir la boca, decir gracias Señor, es algo que te molesta, es algo que tal vez no agrada, porque es algo seco, es algo producido por alguien que probablemente lo que quiere es escucharte. No, el corazón de un adorador sabe que cuando llega al lugar de reunión, sabe que tiene que adorar, sabe que su misericordia y su gracia han sido reveladas en su vida. No es religioso. El que es religioso probablemente cree que los gritos son autoridad, pero nosotros sabemos que cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es ese poder, es ese discernimiento que te deja ver aquello que la religión no te permite ver, porque lo que es religioso te separa hasta de tu familia. Sin embargo, cuando tus ojos se le caen las escamas, cuando comienzas a ver quién es Cristo en tu vida, te das cuenta que tu primer lugar de ministerio será tu hogar, será tu familia. Es que tienes que entender, es verdad que te va a costar, que te costará todo el llamado, porque probablemente los amigos que tenías antes de venir al Señor tal vez te buscaban, eran bien sociables contigo, pero una vez Cristo ha sido revelado en tu vida, probablemente ya no te buscan igual, porque ya no es el mismo tema el que se habla, y nosotros sabemos por la palabra que trigo y cizaña van a crecer juntos. Es necesario que tú entiendas que lo que es religioso te va a poner en enemistad. Es necesario que tú entiendas que en este reino que predicamos es un reino que tiene que ser manifestado, pero manifestado en este tiempo hay un misterio que se llama iglesia. En este tiempo el misterio que se llama iglesia quiere decir que no todo el mundo lo ve, no todo el mundo tiene la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Es un misterio, pero es necesario que tú entiendas que ser iglesia va más allá de tú congregarte en un lugar, va más allá de tú vestirte o proyectarte de una manera. Necesitará que tú vivas la palabra, que tú tengas contacto con el Espíritu Santo. Y Dios te bendiga, hermano Cano, buenos días. Estamos conversando la palabra en dos pasajes paralelos, Efesios 2:14 y Colosenses 2:14. Son cartas del apóstol Pablo, y donde decimos, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Y en Colosenses 2:14, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que habían contra nosotros y nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Fíjate que cuando nosotros experimentamos
quién es Cristo en nuestra vida, nosotros comenzamos a entender el propósito de Jesús habernos salvado. Es que tiene que haber una revelación, y para que haya una revelación tiene que ser descubierto. Eso que tal vez ahora no puedes entender y lo ves como un aspecto religioso. Sabemos que por cultura el territorio donde hayas nacido tiene una manera de adorar, tal vez tiene una forma de religión diferente. Por eso no te predicamos religión. La religión es algo que va a variar de acuerdo a cada territorio, de la manera como se adora en cada lugar y territorio. Nosotros sabemos que esos son fortalezas que llegan a nuestra mente para impedir que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Pero el apóstol Pablo, entendiendo que había que haber un conocimiento, dice, porque él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Fíjate que Dios había tomado al pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento vemos la inclusión de aquellos que somos gentiles. Gentiles somos los que no somos israelitas, pero somos parte de ese cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, a eso nosotros le llamamos iglesia, a que son corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. Y Apocalipsis 3:20 nos da una palabra muy hermosa: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor es un caballero, él toca a la puerta de tu corazón y espera que tú le abras. Si estás en un aspecto religioso, probablemente te harás el sordo y no querrás oír. Pero cuando el Espíritu Santo trata con tu vida, te das cuenta que de dos pueblos él hizo uno, y él mismo es nuestra paz, dice la palabra. Y en Colosenses 2:14, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contrario, lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Es decir, que lo que es religioso probablemente sean muchas reglas que observar, muchas reglas que seguir, pero cuando él se hace real en tu vida, ya no se trata de las cosas que haces para él, se trata de que es tu propia experiencia todos los días, tener contacto con el Señor y recibir de él la vida que fluye de esa palabra que es viva y eficaz, que es como espada, que corta como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta hermosa mañana, tarde ya casi mediodía, por razones de actividad de las madres en el cuidado de mi suegra, pues tuvimos que postergar un poquito nuestro devocional, pero en este día no queríamos dejar esta palabra en nosotros, porque sabemos que el mundo vive en oscuridad, en confusión, creyendo que ser religioso es suficiente. Nosotros sabemos que hay que nacer del agua y del Espíritu, y en este día es nuestro anhelo que tú sepas que solo Dios cambia los corazones. Él llega a tu vida no por accidente, Él llega porque Él tiene planes y propósitos. Así que no es casualidad que hayas escuchado hoy este en vivo, que pretende hacerte entender que ser religioso no es suficiente, que demandará una experiencia con la cruz. Una experiencia con la cruz de Cristo te hará entender que este camino es estrecho, que estas rosas tienen espinas. Probablemente hay momentos de desierto, pero sabes que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy tendremos un hermoso servicio en honor a nuestro Dios, y sabemos que de Dios es el poder. Llevamos nuestra adoración porque sabemos que Él nos ha salvado, que Él ha salvado nuestras almas de ese mundo que una vez nos atrapó, y que hoy nosotros podemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Iglesia, el Señor está muy cerca a las puertas, y aunque no sabemos fecha ni hora, sabemos que lo que está ocurriendo demanda de nosotros que seamos una voz, que seamos un ejemplo, que podamos expresar el amor de Dios en nuestra vida. Así que en este día es un buen día para nacer de nuevo. Yo te invito a que hagas la oración de arrepentimiento, un evangelio de arrepentimiento, no de
reglas, un evangelio de arrepentimiento, no de muerte, de vida en Cristo Jesús. Nosotros oramos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres bueno, Padre, para siempre tu bendita misericordia. En esta hora yo te presento cada vida al lado de su artefacto electrónico. Bendice a mis hermanos, Señor Reinaldo Ríos, mi hermana también, Señor Xiomara Méndez, Arlín Bravo, oh Espíritu Santo, Carmen Rita, mi hermano José L. Cordero, Jacqueline Cofresí, mi madre Antonia Ramos, oh Padre, mi hermano Arcelio Rodríguez, mi familia, oh Dios, donde quiera que se encuentren, alcanza cada vida. Mi hermana Jacqueline Cofresí, cada vida. Eric Soto, su esposa Dora, allá en la Florida. Enviamos la palabra a mi prima Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera. Dios les bendiga grandemente. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.